Ay, Jesús, qué tribulação permanente. Se ya es con súcubes, el ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo, gente fintamente assorta che aspettava la redenzione dei peccati, dice Franco Battiato en su canción, maravillosa canción, Scalo al grado. Gente falsamente absorta que esperaba la redención de los pecados, como si pulimentarse, liberarse de los pecados fuera como meter el coche en un túnel de lavado, que hay ahí unos cepillitos que van echando jabón espuma y van girando y le van a uno limpiando la carrocería, como si la redención fuera una labor mecánica que debiera proceder de algo exterior y no interior. Bien, señores, este es el enorme problema que hace que nosotros experimentemos esta realidad como en una puñetera prisión de carne y hueso, una prisión orgánica y sensorial. ¿Y cuál es la trampa? Hay varias, pero que en realidad son todas la misma. De la misma manera en que los medios de comunicación se dedican a esparcir la psicosis de masa, la neurosis colectiva, a través de falsas amenazas climáticas, sanitarias, bélicas, etcétera, etcétera, y día a día van generando y creando su propia realidad en base a ese terror proyectado, que es un terror absolutamente alucinatorio. Nosotros, de base, como seres humanos y divinos, vivimos sometidos a un hechizo hipnótico y neuroléptico que también está de alguna manera basado en el terror, pero un terror mucho más sutil, un terror que reside en nuestra propia individualidad, nuestro concepto de amor propio y en el concepto del tiempo como una dimensión reducida y efímera, que nos hace vivir el día a día como pics de realidad que caducan espontáneamente, que se autocombustionan espontáneamente, porque el presente en realidad no existe. Cuando usted menciona el presente ya se ha convertido en pasado, y el pasado y el futuro al mismo tiempo son otras dos dimensiones absolutamente falaces de un concepto temporal efímero y caduco que nada tiene que ver con el tiempo en mayúscula, si queremos utilizar este término para no perdernos, puesto que en sí el tiempo también sería un elemento absolutamente inexistente en la globalidad cósmica y universal. Bien, señoras y señores, gente falsamente absorta esperando la redención de los pecados, como si todo dependiera de una realidad exterior a la cual no podemos acceder. Sí, señoras y señores, ese es el gran problema. El gran problema es la identidad, el amor propio y una falsa concepción del tiempo. Déjenme que les lea este pequeño parágrafo. Dice: reflexionemos un instante acerca de nuestras nociones ordinarias de eternidad. Eternidad. Aquello que Platón llamó el eón, o los judíos llamaban, pues, olam, que algunos lo traducen como mundo, otros lo traducen como eternidad, pero que básicamente a lo que se quiere referir es a una estampa, a una fotografía eterna y universal que todo lo contempla y que todo lo comprende. Es decir, más allá del espacio y del tiempo, como dimensiones absolutamente alucinatorias que forman parte del hándicap que genera vivir en una cuerda puramente orgánica y sensorial. Los términos eterno y eternidad yacen aunados en nosotros debido a nuestra psicología temporal, esa alucinación del tiempo efímero, ya que todo cuanto entendemos naturalmente lo entendemos en términos de nuestro tiempo y espacio, esas dos dimensiones. No podemos menos que imaginar que eternidad significa eternidad del tiempo, una vasta cantidad de tiempo, un tiempo que sigue y sigue en línea recta más allá de todo cálculo, por siempre jamás. Y hasta es posible que pensemos que la vida eterna es únicamente algo que continúa en la muerte, una perpetuación de sí en un tiempo sin fin.
Descargamos esta manera de pensar, este nivel de la mente sobre nuestras nociones de la eternidad, en la misma forma en que lo hacemos sobre las nociones de las cosas, del espacio y del tiempo. Por ejemplo, cuando pensamos en la nada o en la muerte, aquellos materialistas tienden a representarse una imagen de una especie de oscuridad eterna y absoluta, ¿no? La nada, el vacío. ¿Por qué tendemos a imaginar desde nuestra perspectiva absolutamente reductivista y materialista sensorial la nada o el vacío o aquello que llamamos aniquilación orgánica, muerte, como un enorme, vasto e infinito océano de oscuridad? ¿De dónde procede esa oscuridad que invade nuestra imaginación cuando pensamos en la muerte o en el vacío? Piénsenlo. Es absolutamente irracional, o cuanto menos es tan inverosímil como Papá Noel o los Reyes Magos, ni más ni menos. ¿Por qué sucede esto, señoras y señores? Sucede sencillamente porque estamos supeditados a una forma de entender la realidad absolutamente acotada a elementos sensoriales que recogen exclusivamente fenómenos orgánicos, mecánicos, que responden a determinados funcionamientos naturales relacionados con la materia, pero que no tienen nada que ver ni con nuestro origen ni con nuestra esencia humana y divina. Decía Platón en el Timeo que el mundo es devenir. Devenir, algo que sucede consecutivamente, eso conlleva ese concepto del tiempo que hace de nuestra vida momentos efímeros que caducan continuamente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aparte del horror que genera este concepto universal, que es de base absolutamente aberrante, podemos entender que nosotros mismos generamos una prisión mental dentro de la ya generada prisión orgánica de carne y hueso en esta experiencia existencial bajo vibratorial condensatoria de átomo, de partículas atómicas que hacen que toda la realidad mental, de pensamiento y de idea se ralentice y se materialice en un sólido paquete que excreta, que suda, que micciona, que defeca, que eyacula, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señoras y señores, ¿pueden ustedes imaginar el infierno de una manera más realista? Ya lo tienen. Ya están ustedes en el infierno, alégrense. Están pasando una pantalla del videojuego. Chunga, chunga. También decía Platón, pero en el Tetateo decía, en el tiempo nada es, sino que todas las cosas devienen. Todo se transforma en algo, todo es secuencial, es transitorio a través del delirio del tiempo, puesto que es material, pero nuestra realidad, la realidad cósmica y universal, trasciende a esa secuencia, ese acto secuencial del devenir. Detrás de una cosa viene otra, y detrás nos queda el pasado, y delante nos queda el futuro. Todo ese enorme delirio, señoras y señores, conforma básicamente la cárcel en la que estamos existiendo. En la que estamos existiendo. Spinoza también decía que todo lo que es eterno debe serlo de una sola vez. ¿Y eso qué significa? Que la eternidad no se puede entender como una cantidad infinita de tiempo, teniendo en cuenta que nosotros elucubramos la realidad en base a tic-tac, tic-tac, ritmos circadianos, minutos, segundos, días, semanas, horas, años, lustros, siglos, eones, milenios, lo que ustedes quieran. Sino que aquello que entendemos por eternidad, que trasciende a nuestra propia naturaleza orgánica y por lo tanto hacernos una fotografía precisa de ese concepto es absolutamente imposible, como le podría ser imposible a un salmonete volar a 5.000 metros de altura por encima del Himalaya, porque sencillamente no está conformado para ello. Esa eternidad, si podemos entenderla en un concepto reverberante, es una fotografía estática que todo lo comprende, todo a la vez.
nuestras cuerdas alucinatorias de un concepto temporal absolutamente aberrante de pasado, presente y futuro, involucraría, contendría todas aquellas posibilidades que pudieran haberse dado en tiempos pasados y presentes y futuros. Y no solo ello, cualquier tiempo pasado, presente o futuro tendría la capacidad de interferir y de intervenir en el devenir de todas esas secuencias temporales alucinatorias. Es decir, desde mi propio pasado yo podría ahora mismo estar influyendo en este momento que llamo presente, o incluso desde mi propio presente o desde mi propio futuro, en el cual todavía no he sido materializado, en mis términos aberrantemente reductivistas temporales, desde mi propio futuro podría estar manipulando la dirección del devenir de mi presente e incluso variando, corrigiendo algunos aspectos o todos los aspectos de mi propio pasado, del propio ser que ya en esta cuerda temporal alucinatoria existió, tomó una serie de decisiones y generó una serie de realidades en su momento. Bien, señoras y señores, así de alucinatorio es el concepto temporal en términos puramente efímeros. Todo lo que es eterno es una sola vez, de una sola vez, todo de golpe. Esto lo decía Proclo, lo decía. Y también, precisamente, hablábamos en estos términos para entender que ese concepto temporal es precisamente el que genera los barrotes de esta prisión, no solamente la prisión de carne y de hueso, sino también la prisión mental que se encarga de encerrar a nuestra libertad anímica y espiritual dentro de nuestras infinitas capacidades de poder trascender a espacios y tiempos. Miren, déjenme que les lea un texto muy interesante de Boecio. Boecio, si no recuerdo mal, era un emperador romano, un cónsul romano, que dice Boecio, a propósito del tiempo, que Dios es eterno en acuerdo de todo el que posee razón. ¿Qué es, pues, la eternidad? La eternidad es la posesión completa y simultánea de una vida sin fin en un solo todo, es decir, una fotografía eterna, perenne, estática y en movimiento al mismo tiempo, puesto que más allá del espacio y el tiempo no existe pasividad o actividad, sino que todo se da contemporáneamente, todo lo que es posible, que es todo, absolutamente todo, existe de forma contemporánea y alternativa. Este es uno de los motivos por los cuales en todas estas teorías que han dado lugar a muchas novelas de ciencia ficción y películas de ciencia ficción, en las cuales nosotros mismos podemos encontrarnos en diferentes niveles de conciencia, o lo que es lo mismo, cuerdas temporales, a nosotros mismos, siendo pequeños o siendo viejos, o a nosotros mismos paralela y contemporáneamente a nuestra realidad actual, pero en una cuerda en la cual estamos tomando decisiones de otro tipo. Cuando dice que Dios es eterno, de acuerdo al todo que posee la razón, explica la eternidad de esa manera: posesión completa y simultánea de una vida sin fin en un solo todo. El significado de esto se hará más claro si comparamos lo eterno a lo temporal. Todo cuanto vive en el tiempo se mueve hacia adelante a través del presente, que viene del pasado hacia el futuro. Ningún ser situado en el tiempo puede captar la extensión de su vida en conjunto. No podemos ver a vista de pájaro nuestra vida, solamente la experimentamos consecutiva y paulatinamente como pequeños estados que caducan y se autocombustionan espontáneamente. Porque el tiempo no es tic-tac, tic-tac, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 3, 4 segundos. No, el tiempo es un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, a la eternidad. El delirio del tiempo que pasa o que debe llegar es sencillamente eso, un delirio. Y el presente es una eternidad. A través del presente que viene del pasado hacia el futuro, ningún ser situado en el tiempo puede captar la extensión de su vida en conjunto.
Semejante ser aún no ha llegado al mañana y ya ha perdido el ayer. Y aún en vuestra vida de hoy día vivís un momento fugaz y transitorio, vez a vez, tic-tac, tic-tac. Y aquello que yace sujeto a las condiciones de la existencia en el tiempo, aun cuando nunca haya comenzado a ser y nunca cese de ser, no es, sin embargo, por este motivo, algo que pueda derechamente considerarse eterno. No es esa la manera de definir la eternidad, y sin embargo nosotros definimos la eternidad en base a un concepto de individualidad, ego, totalmente alucinatorio, y a un concepto de temporalidad efímera que es igualmente alucinatorio. Pues aun cuando su vida sea sin fin, no la capta el ser humano, no la abarca en toda su extensión junta, no posee el futuro y ha dejado de poseer el pasado. Aquello que capta y que posee junto, en un solo todo. Aquello que capta el contenido de la vida sin fin. Aquello en lo cual nada del futuro está ausente y nada del pasado huido. Aquello puede derechamente llamarse eterno. Esa fotografía cósmica, estático, movimental, universal y perenne que todo lo abarca, está más allá de nuestra posibilidad sensorial perceptiva. Semejante ser ha de asirse a sí mismo en su propia comprensión, tiene que ser siempre presente en sí mismo para poder intuir, que no ya entender, ese estado de realidad cósmica, y ha de poseer la corriente sin fin del tiempo fugaz como si le fuera presente siempre. No existe otra dimensión más que el presente continuo que todo lo abarca. Hay quienes que al enterarse que Platón afirmó que este universo no tuvo principio en el tiempo y que nunca tendrá un fin, suponen que ello conduce a pensar que el universo creado es coeterno con su creador, pero están errados. Están errados, señoras con señores. Una cosa es la travesía en el curso de una vida sin fin, como diría Platón, y otra cosa es contener toda la extensión de la vida sin fin, comprendida en un solo presente, el presente continuo del que le estábamos hablando. Averroes también, y con esto déjame terminar, Averroes, el filósofo árabe, cuando hablaba de la eternidad, decía cosas que dan lugar a un maravilloso estado de esperanza. Decía: en la eternidad la fruición total del universo es ahora y siempre. Eso es el eón, eso es el concepto de eternidad. Así decía Averroes respecto al mundo y a la realidad. Tal como aparece a los sentidos, el mundo es un incesante proceso de cambio en el que la materia asume una forma tras otra en continua variación. La materia, que es apariencia, que es falsedad en el sentido de que es efímera. Todo aquello que es efímero, todo aquello que deviene, como decía Platón, es apariencia. Todo aquello que es apariencia es falso. Asume formas una tras otra la materia. Vamos envejeciendo, entre otras cosas, buscando, por así decirlo, una finalidad inalcanzable en el tiempo. Qué limitados, qué ansiosos, qué miserables, qué perturbados y qué caóticos y qué atribulados nos sentimos en esta realidad que nos supera. Pero Averroes dice que la realización de todos los anhelos por los que nos esforzamos y su total fruición, es decir, todo aquello que deseamos o todo aquello que nos preocupa, ya está solucionado, ya está logrado en su totalidad. Este sufrimiento, en esta cuerda, es puramente alucinatorio. Este miedo perpetuo que tenemos al sufrimiento también es un miedo estéril. Es muy fácil decirlo. Esto es como cuando mi padre me encerraba en un cuarto oscuro para que dejara de tener miedo a la oscuridad. Y me decía: ¿ves cómo no hay nada que temer a la oscuridad? Pero yo no temía la oscuridad porque presintiera alguna amenaza. Era el propio concepto del miedo que yo asociaba a la oscuridad, y el miedo no es racional. El miedo
no se desentrama a través del razonamiento. De la misma manera en que el tiempo, ese concepto alucinatorio que utilizamos para arruinarnos la vida y la existencia, tampoco es un concepto que se pueda desentramar racionalmente. Esta actualización invisible a los sentidos y que yace más allá del tiempo se obtiene ahora y siempre. Y ahora y siempre son lo mismo. Asimismo, la fruición de todos los anhelos del hombre están ya aquí. Todo aquello que usted pretende, consciente o inconscientemente, ya está aquí, dentro. Esta fruición total del universo y de todo cuanto contiene fue lo que se llamó la plenitud de las cosas, el pleroma. Hay una forma de conciencia que se abre a esta plenitud, una luz de la mente que tanto Averroes como Eclesiastés, si les gusta más el tema bíblico y evangélico, dicen: el hombre es capaz de recibir esta verdad. En el Nuevo Testamento y en otros escritos, la plenitud de todas las cosas se llama pleroma, aquello que llena, aquello que es una medida completa. Bien, señoras y señores, para terminar, una curiosidad respecto al símbolo de David, esa estrellita relacionada con los judíos y con el Estado de Israel. No en vano, los judíos, cuando los Rothschild, que son los padres del Estado de Israel, no los judíos, los Rothschild, que han generado esa filosofía tiburónica, carnicera, genocida del sionismo, que pretende a través del exterminio de todas las soberanías nacionales apoderarse de un mundo con claves esotéricas. Esa estrella de David, que nada tiene que ver con el pueblo judío. De hecho, los judíos, cuando los Rothschild crearon en el Estado de Israel, los primeros inmigrantes judíos que procedían del este de Europa, escribieron una carta al señor Rothschild para preguntarle qué significaba ese símbolo que estaba poniendo en la bandera que tenía que representar su tierra prometida, esa estrella de David. Y le decían: este símbolo que usted ha utilizado para representar nuestra tierra prometida, nada tiene que ver con nuestra liturgia. ¿De dónde procede este símbolo? Era un símbolo más allá del judaísmo. Nada tenía que ver con el judaísmo como religión. De hecho, Ouspensky, uno de los más íntimos colaboradores de Gurdjieff, nos hablaba de la estrella de David, que son dos triángulos invertidos que generan esa estrella de 6 puntas. Nos explicaba Ouspensky que correspondía a una doble tridimensionalidad de la dimensión espacial y temporal. La tridimensión, ustedes saben que nosotros nos movemos dentro de un espacio tridimensional, la geometría euclidiana, alto, ancho y largo. Bien, después llegó la inclusión de la cuarta dimensión temporal, que es a través de la cual los físicos cuánticos ya están una vez más acercándose a todo aquello que los herméticos 3000 años antes de Cristo ya habían dicho, para que vean ustedes lo puntera y moderna que es la física cuántica. Pero no volvamos a ello. Estábamos hablando del símbolo de la estrella de 6 puntas, la estrella de David, que nada tiene que ver con la liturgia judía o hebraica, a despecho y al contrario de los que muchos piensan. De hecho, los propios judíos, las propias comunidades hebraicas, se quejaron y pidieron explicaciones a los Rothschild, padres artificiales de ese supuesto paraíso hebreo utilizado geopolíticamente para poder colonizar despóticamente al mundo. Tengan ustedes en cuenta que detrás de la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial hay sencillamente un aparato globalista, multinacional, de sionismo, al cual están arrodillados, olvídense ustedes de derechas e izquierdas, todos aquellos que tengan intención de tocar poder institucional están arrodillados a ese enorme aparato multiglobal, artificial, con trasfondo esotérico, porque esta gente está muy pirada del sionismo. Bien, Ouspensky hablaba de la estrella de 6 puntas, supuestamente la estrella de David, nada que ver ni con David ni con el judaísmo litúrgico. Tiene que ver con conocimientos herméticos que ya hablaban de la tridimensionalidad, pero no la geométrica euclidiana a través de la cual nos empapamos de este mundo orgánico tridimensional. Cuando yo veo un vaso o una mesa, pues tiene una contundencia, ocupa un espacio,
Es tridimensional, es ancho, es largo, es grueso, etcétera, etcétera. La estrella de David, que son dos triángulos, representan dos tridimensionalidades cruzadas que generan esa estrella. Una es la tridimensionalidad espacial, que haría referencia a la geometría euclidiana, y la otra, desconocida por la mayor parte del público, es la tridimensionalidad temporal. ¿Y a qué hacía referencia en este caso Ouspensky, mentando a los herméticos con tridimensionalidad temporal? Y es precisamente a una dimensión, una definición del tiempo que va más allá de nuestra propia definición lineal de pasado, presente y futuro, y que hace referencia a un enorme, infinito, eónico, como decía Platón, un espacio eterno que es el que de alguna manera proyecta diferentes ángulos de la realidad. Es decir, nosotros, de la misma manera en que no somos solo un individuo, sino que somos muchos individuos dentro de nosotros, como decía Silesio, si no recuerdo mal, somos un monstruo de múltiples cabezas como la medusa, múltiples personalidades dentro de nosotros. Nosotros no somos la misma persona cuando reímos, cuando lloramos, cuando sufrimos, cuando sentimos odio, placer, miedo, esperanza. Cada uno de nuestros sentimientos define un yo, una identidad apartada. Estamos disgregados, estamos pulverizados, atomizados como un cristal roto en cientos y miles de cristalitos caleidoscópicos. Bien, de la misma manera, el tiempo, la dimensión temporal, está atomizada y pulverizada. Nosotros, desgraciadamente, ciegos, sordos y mudos como somos en nuestras múltiples manifestaciones personales, nuestras múltiples conciencias individuales, que traducen diferentes niveles de conciencia absolutamente paralelos y diversos, solamente percibimos nuestra existencia errónea y falazmente con un concepto temporal del tiempo pasado, presente y futuro. Y así nos va, señoras con señores, y así nos vemos envejeciendo y muriendo, y así vemos envejecer y morir a nuestros seres queridos y sufrimos lo que no está escrito, dentro de un delirio que forma parte sencillamente de una perspectiva de la realidad absolutamente distorsionada, como tener unas gafas con unas dioptrías 500 veces por encima de su capacidad visual. No verá nada, solo verá una niebla, todo borroso, o como el ejemplo del barco. Si se va usted a la bodega de un barco y mira la realidad a través de una claraboya, de un circulito que le permite ver una porción del cielo y del mar que está surcando, tendrá un aspecto de la realidad absolutamente inexplicable y absolutamente irrepresentable de la realidad. Bien, así funciona con el tiempo, y ese triángulo invertido que forma parte de ese otro triángulo tridimensional, geometría euclidiana, que juntos e invertidos el uno sobre el otro forman esa estrella de 6 puntas, lo que se llama estrella de David o el símbolo de Salomón, lo que estaba representando era precisamente eso. Geometría euclidiana, largo, ancho y alto, las 3 dimensiones euclidianas geométricas, y 3 dimensiones temporales que no tenemos en cuenta y que existen paralelamente a nuestra realidad. Y ahí, y por ahí, entraría todo el tema de los viajes en el tiempo, de los viajes astrales, de niveles de conciencia superior que nos permiten ver la realidad desde un punto de vista mucho más global, etcétera, etcétera. Todo un terreno por descubrir, señoras con señores, que alguien tiene máximo interés en que no descubramos.